Muy buenos días a los televidentes que nos sintonizan en RPC Televisión, quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por streaming en Metcon Go, igual que en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la edición de hoy, lunes 30 de mayo del año 2022. Y bueno, las elecciones de Colombia, tal como nos había pronosticado acá en su análisis el viernes el periodista Daniel Coronel, arrojaron como ganador con el 40.8% de los votos a Gustavo Petro, sin que le alcanzara para ganar la presidencia de la República. Y la sorpresa, que ya se preveía, porque el momentum de su candidatura era el que iba subiendo, fue el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien se alzó con el 28.33% de los votos como contendor de Petro en la segunda vuelta. Y era más o menos lo esperado en los últimos 10 días. Era más o menos lo esperado. Y el tercero en contienda, Federico Gutiérrez, anoche mismo expresó su apoyo, reconoció el resultado y expresó su apoyo a Rodolfo Hernández. Y enseguida, Flor, las redes sociales se volcaron en apoyo también de Rodolfo Hernández. Así que va a estar interesante la contienda. El 19 de junio es el balotaje, la segunda vuelta. Y sorpresivo porque la manera de hacer campaña política de Rodolfo Hernández es totalmente distinta. Él no invierte mucho en publicidad, al contrario, vende sus camisetas, sus gorras y su publicidad, y básicamente se basa en las redes sociales. Y tiene declaraciones tipo Martinelli. Sí, no, él mismo se autodenomina el Trump colombiano, sí, ¿no? Es decir, es un personaje disruptivo, y eso parece ser el esquema que está dando resultados últimamente en Latinoamérica. Pero lo que demuestran estas elecciones de ayer también es el hastío de los colombianos de los partidos tradicionales. Eso demuestra claramente la elección de ayer. Lo otro que me llamó la atención, y hay que destacarlo, eso también se da en nuestro país, de hecho ya se da más, los resultados oficiales después de 18 o 19 boletines fueron dados a las 5:19 de la tarde, 1 hora y 19 minutos después de cerrar las mesas. Y eso que por primera vez hicieron doble conteo. Cuando las personas iban a votar, tenían, además de presentar su cédula, el requisito de firmar al lado en la lista y poner su huella. Entonces eso permitía hacer un doble conteo que finalmente se hizo. Tenía muchas dudas allá de si eso iba a atrasar el conteo, pero finalmente se demostró que se pudo hacer sin retrasar cero el conteo. Recuerdo las últimas elecciones, recuerdo que las cubrí, y las penúltimas también, no hubo doble conteo y los resultados se dieron más o menos a esta misma hora. De hecho, un poquito después, 5:30, 5:40. Así que eso es una novedad. Por otro lado, la pregunta del millón es si los votos de Fico Gutiérrez van a ser transferibles a Rodolfo Hernández o no. El voto Fico es más afín al voto Rodolfo que al voto Petro, tomando además en cuenta que ya él le pasó su apoyo a Rodolfo Hernández. El tema es, ahora sí es elegir izquierda o derecha, pero los dos tienen un montón de cuestionamientos y como te decía, es cero lo tradicional, cero lo esperado en estas elecciones, Guido. Sí, definitivamente. El cuarto en disputa, Sergio Fajardo, es el que con cerca del 6% de los votos no ha manifestado aún a quién va a apoyar. Es quizá el electorado que menos endosable sea. ¿Qué menos diferencia haga? No, pero es importante. 6% No, sí. en una ronda entre dos es muy importante. Sí, puede ser pero la si diferencia. tú sumas... Lo que pasa es que es el menos endosable. Exacto, pero o sea, si tú sumas si él decide el apoyar a segundo y el... Petro, seguramente muy pocos de Fajardo van a apoyar a Petro. Por eso digo, Si es él- el, menos si él- el que menos diferencia Si hace. él decide apoyar a Hernández, es muy probable que tampoco logre
un apoyo de ese 6% muy grande. Por hacia eso me Hernán. refería a que es el que menos diferencia hace. Al final del día, si sumas el segundo y el tercer lugar, que son los más afines en contra del primero, el que el mayor dificultad tendría para quedar en la segunda vuelta es Petro. Ahora vamos a tener a un analista colombiano que nos va a hablar del tema para ahondar un poquito en esto. Mira, a mí me llama la atención el tema de del paro administrativo en el Seguro Social, Atenógenes, porque se va a paro ventas, compras, la gente de compras. Es el área de abastecimiento específicamente. Correcto. Donde se está trabajando para evitar que supuestamente no haya desabastecimiento de medicamentos. A mí también me llamó la atención ese punto. Y ¿Por qué entonces esa área? sale tú lo entrevistaste, Secretario General del sí, Seguro. pero me llamó la atención porque estaba un poco altanero. ¿O son ideas mías? Lo sentí como molesto, como que si ellos se fueron a paro es porque ellos quisieron, nosotros estamos aquí sentados. Pues estaba bastante... No lo Puede ser una sentí. posición de choque de la Caja de Seguro Social Correcto. ante las iniciativas que se están tomando, y eso también hay que leerlo, porque es que se están tomando iniciativas puntuales para que para que se acabe el no hay de medicinas en la Caja de Seguro Social. ¿Y qué ocurre? La consecuencia ha sido este paro que estamos viendo en la Caja de Seguro Social. Yo creo que ese elemento que tú planteas sí es válido, ¿no? Hay que ver qué hay detrás de ese paro. Tú sabes que detrás de cada paralización en Panamá siempre hay Oye, se una segunda resuelve, agenda, ¿no? se resuelve lo de Colón. Juco finalmente firma el compromiso ayer con el gobierno, que eso me alegra mucho, sobre todo por los estudiantes de Colón que llevaban 3 semanas sin dar clase. Y entonces ahora viene este paro del Departamento de Compras. O sea, se traslada el Pero paro a mí me de llama Colón la al seguro. atención, a mí me llama Sí, la no, atención no. algo, ¿dónde está nuevamente la inteligencia del Estado? Esto fue anunciado desde el sábado, el paro. Sí. ¿Por qué no pudieron resolver el sábado o el domingo para que hoy no se diera lo que se va a dar? Y hay una mesa, recordemos ¿Para que qué? hay una mesa que preside el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, supuestamente para plantear una respuesta definitiva al tema del desabastecimiento de medicina. Entonces, esa mesa, con este paro, recibe un golpe, recibe una cachetada, o sea, y es una mesa presidida por el vicepresidente de la República. Entonces, Flor, ahí se resalta más lo que tú planteas de dónde estaba la inteligencia del Estado, o sea, en qué andan. O sea, lo anunciaron abiertamente, no es como que lo dijeron en un cuartito de 4 personas. Sí, no, difundido ampliamente por redes y por No entiendo, por yo medios. cuando lo vi dije, bueno, vamos a ver, otra vez el gobierno aprueba, a ver si sabe conciliar y sabe buscar puntos medios antes de que las cosas exploten. Evidentemente, otra muestra de que no lo saben hacer. Le explotó y en la cara. Sí, y lo de Colón, en las especificaciones y las exigencias que tenían los colonenses, no todas fueron incluidas en lo que planteó pero la mayor el parte gobierno. sí. La mayor parte sí. La mayor parte sí. Lo del combustible no. No, porque lo del combustible, y a mí sí me extrañó que eso entrara dentro de ese paquete, porque lo del combustible no aplica solamente a Colón, eso es una medida nacional. Por supuesto, Sí. por Que supuesto. se anunció dentro del marco de la huelga en Colón es otra cosa, y es una medida nacional que comienza a partir del 3 de junio, que tiene que ver con el subsidio y el precio tope máximo al transporte público, selectivo y comercial de 3.95 por galón de diésel. Correcto. Y a la maquinaria agrícola, Sí. que ahí están los productores planteando que entre los requisitos se les ha exigido la matrícula de su maquinaria como maquinaria agrícola y dicen que eso no existe. Entonces ahí hay algo Claro. que revisar por parte del Hubo del dos gobierno. hubo dos temitas que realmente estaban dentro del paquete del paro, pero que el gobierno, o sea, no había hecho realmente porque no quería, porque lo vimos actuar inmediatamente, y era el tema del el Hospital Nuevo Manuel Amador Guerrero, lleno de maleza. El viernes fue el presidente Sí. allá a dar la orden de proceder. No, pero ya vimos el mismo viernes que mandaron a limpiar todo. Correcto. O sea, desde Es hace cuestión de 3 voluntad. meses estamos nosotros denunciando el estado deplorable que se cuenta en estas instalaciones. Hubo un paro, 180 millones después, entonces fueron a limpiarlo. Igual el proyecto, no sé si vieron, que se llama Asfaltando tu Distrito. 180 millones costó asfaltar todo el distrito de Colón. Sí. Esa es la verdad. Y se iba a terminar en Esa es verano, verdad. cosa que no pasó. A mí me llama la atención, yo no sé ustedes si vieron en la entrevista de Boitier ayer en la prensa. Sí, sí. ¿Cómo Sí, no? El sí, knockout. cómo no. Muy interesante. Mira, y Boitier dice cosas muy claras acerca de la situación en Colón. Es la mezcla entre dejadez y politiquería. Y yo creo que es allí donde está el problema. Y la muestra más tangible de eso es lo que acabo de decirles.
O sea, ¿cuántos meses teníamos de estar denunciando el deplorable estado en que se encontraba el alrededor del Manuel Amador Guerrero, nuevo hospital que se iba a hacer, y nadie había mandado una máquina para tan siquiera limpiar eso? O sea, tuvo que darse un paro de 3 semanas para que eso ocurriera y para que también se decidieran asfaltar las calles de Colón. Desidia, o sea, 3 semanas para eso. Desidia imperdonable. Sí. Y las autoridades locales brillan por su ausencia. Por otro lado, El alcalde Alex Lee anda pendiente de preguntarle al procurador de la administración cómo interpretar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que es absolutamente claro. Clarísimo. En vez de estar en lo que le toca, que es resolver los problemas de su comunidad. A ver si puede trabajar en 2 lugares. Sí, por sí, Dios. sí. No, O sea, no. para mantener su licencia con sueldo. Y esas son las autoridades locales de Colón. Pero sí me llama la atención porque a mí me había parecido sensato que el gobierno propusiera capacitarlos antes de garantizarles el empleo. Ah, no, pues es lógico. Eso era sensato. Eso es de rigor. Y los colonenses se negaron a firmar eso de Voltier precisamente el jueves porque capacitación, si no iba casada con empleo garantizado, eso no les servía. Y a mí me parece que eso está mal, me parece que manda un mal mensaje. Pero al final sí lo aprobaron. Es parte del acuerdo, es el programa Capacítate para el Trabajo. Correcto. Que incluye un apoyo monetario para los que se capacitan, muy similar a lo que se hizo ahora con el tema de la pandemia. Y entra en una base de datos para que después sean objeto de selección, ¿no? Apliquen para un empleo. Sí, entiendo que les están garantizando, de boca por lo menos, los empleos después. Bueno, eso no fue lo que me dijo. De boca. No fue lo que me dio el ministro. Es lo que pues dijo obviamente. El viceministro, porque hoy ya entró en funciones la ministra Doris Zapata. Obvio, microbio, que no te van a decir eso. Es que es difícil. Hay una serie de proyectos que están desarrollándose en Colombia donde tienen prioridad los colonenses, pero es difícil garantizar ese poder de trabajo. Pero piensa, ¿qué cambió entre el jueves y el domingo? Que dijeron que no a unas condiciones que luego firmaron. Ah, no. ¿Acuerdos? Obviamente hoy hubo algo más, ¿no? Sí, no. Muchas otras cosas. Además ya había un desgaste, Flor. Sí. De 18 días que llevaban de paro. Sí, hoy pero mi pregunta es, el jueves no quisieron firmar algo y el domingo se firmó. Algo cambió. No, una negociación consiste en ambas partes, en el resultado final, ceder de parte y parte. O sea, nunca vas a obtener todo. Obviamente. Y eso Voltier lo sabe perfectamente. Él pone la vara alta para tratar de obtener el mejor resultado posible. Sí, pero obviamente no va a obtenerlo todo. Del jueves al domingo. Bueno, pues obtúvolo hasta donde fue posible y se dio cuenta de eso. Y ya la misma gente estaba cansada. Y cambiaron los actores también. Entonces eso tuvo que haber influido, afortunadamente. Bueno, o también le dijeron, oye, tuvo mal ese desplante que le hiciste al presidente. Además, yo creo que... Exacto. Tuvo mal ese desplante, ¿por qué le hiciste eso? No, sí, estoy clara. No de sé. hecho, Voltier no estaba en la foto no, que circuló ahí en presidencia. Del acuerdo. Exacto. No, firmó hubo cambio de personajes. Firmó otro coordinador, sí, el señor Es Macías, tengo entendido. Es el firmante del acuerdo. Es correcto. Es que así es como debieron haber hecho las cosas. Sí. Se reúnen sin necesidad de ese show de mala muerte que hicieron en la presidencia, con el presidente ahí, con las manos metidas Román Macías en el firmó. jacket, ¿no? Sí. Sino que se ponen de acuerdo y entonces redactan un documento consensuado y entonces hace el acto de firmar una vez consensuado. Es que, mira, mucha gente... o sea, eso de que el documento fue leído ahí en vivo, sí. delante de las cámaras, no, hombre. Mucha gente lo interpretó como algo político, no es o sea, la salida de Voltier, y quizás esa fue la crítica que a lo mejor se acrecentó y al final hizo que aceptaran el acuerdo tal como se estaba presentando para el sábado. Ya era lógico que iban a firmarlo, ¿no? Nada más que hubo un última resistencia. Y una escaramuza ahí en la gobernación. Oye, y volviendo a Alex Lee, los alcaldes les está gustando esto de compensar los ingresos de los gastos de representación perdidos con un salario. Ahora es el alcalde de San Lorenzo que va a recibir un aumento en los gastos de representación. Sí, bueno, lo comentamos. Te informo que todos los que puedan van a hacerlo. Atenógenes leyó la resolución del Consejo de San Lorenzo el viernes. Es terrible. Y digo que todos los que puedan. De 400 a 2.100 se aumentan los gastos de representación. Y digo que todos los que puedan porque no necesariamente todos los alcaldes... Porque ya se abrió la puerta. Sí, no. Todos los que puedan porque no todos los alcaldes tienen los ingresos suficientes para poder aumentarse. Ya que esos aumentos sí tienen que ver directamente con los ingresos que recibe el municipio. Ahora por sí eso va es que lo a aprueba el empezar a Consejo cobrar Municipal. duro. Claro. El contralor es el que tiene que ser el portero ahí para atajar esos goles.
Ahora, si él no se ponga las pilas. El Estado tiene unos topes salariales. En el tema de los alcaldes, yo realmente no sé. No puede un alcalde por salario ganar más que el presidente de la República por salario. Lo que ocurre es que antes la conversión que había de gastos de movilización, gastos de representación, más salario, daba un volumen mayor que el salario del presidente. Pero ahora, a través de gastos de representación, que sí es un ingreso, más su ingreso, entran otras variables en escena y yo no sé si ellos pudiesen, por salario directamente, tener un ingreso mayor que el del presidente. Eso voy a investigarlo, yo no creo que puedan hacerlo, pero sí pueden tener aumentos como el que vimos en el caso de Chiriquí, de hasta el doble, casi el triple del salario que recibía el alcalde, ¿no? Sí, otro tema que me pareció gravísimo es el tema del Meduca, que Sí. ya están aceptando que los niños, ahora que regresaron de La clases pandemia. presenciales, exacto, después de 2 años de virtualidad, están presentando, sobre todo en los 3 primeros años de escuela primaria, primero, segundo y tercer grado, deficiencias gravísimas de lectura y comprensión. Y cuarto y quinto grado tampoco se le quedan atrás, pero sobre todo el daño está en estado grave en primer, segundo y tercer grado. Era previsible porque fue el primer, segundo y tercer grado los más afectados con esta pandemia, porque recuerden que duró 2 años. Y esto de educación a distancia difícilmente pudo ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se había advertido dónde iba a estar principalmente el golpe a la educación, y es allí, y no solamente en Panamá, está pasando en muchos otros países que también tomaron decisiones drásticas como la nuestra, de separar a los niños de tanto tiempo de la educación formal. Ahí están las consecuencias. Se está viendo en los terceros grados hoy en día que van a tener un problema de aprendizaje que va a ser difícil alcanzarlos. Claro. Si no se suman días de clases, si no se toman otro tipo de acciones. Hay que ver cuáles serán las reacciones de parte del Ministerio de Educación sobre esto. Se fue el Dice que van a hacer diagnóstico. una prueba diagnóstica, una segunda prueba diagnóstica en octubre, en septiembre y octubre, para medir el alcance de unos planes pedagógicos que van a Es que implementar de aquí a allá. Si no aprendes a leer y escribir en esos primeros 3 años, difícilmente después Sí. puedes aprender a hacer otras cosas. Bueno, si ¿Sí? con la presencialidad, como veníamos antes de la pandemia, había dificultades que se manifestaban cuando los muchachos Ya. estaban en la universidad y los mismos profesores y decanos de las facultades respectivas decían, es que estos muchachos llegan con muchas deficiencias de lectura, comprensión de lectura, uso del idioma español correcto, atenógenes, y eso, por ejemplo, en las facultades y escuelas de comunicación social, que el idioma es la herramienta, se patentizaba esa deficiencia. Ahora imagínense estos que vienen con 2 años de virtualidad y con estos signos preocupantes de deficiencia en el aprendizaje por esos 2 años que tuvimos de educación virtual. Eso va a ser complicado alcanzarlo tomando en cuenta la cantidad de horas y encima las advertencias de paro de parte de los profesores y maestros, lo que es inadmisible Sí. con la calidad de educación. Con esta realidad. Claro. Hombre, y Imperdonable. Y Porque es que además no dejaron de recibir ni un centavo de sus salarios durante todo el tiempo Es que vimos. que tuvieron las clases suspendidas o virtuales. Estamos Muchos de viendo- ellos ni siquiera trabajando la virtualidad. Es que estamos viendo estudiantes de tercer grado que no saben leer y escribir y de sexto grado que no tienen comprensión lectora. Todavía más complicado para los retos que tienen por delante. Entonces, es difícil que ahora los gremios docentes quieran anunciar un paro o tan siquiera insinuar un paro Sí. en esta situación. Porque Eso es indecente. indecente, No, esa es la totalmente. palabra indecente. Es indecente. Bueno, nosotros nos vamos a un cambio porque ya tenemos a nuestro invitado en línea. Ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestro invitado en línea, el analista y abogado y además exdirector del DAS, Ramiro Bejarano. Oye, y Bienvenido, Ramiro. Y uno de los abogados procesalistas más notables de Colombia, por cierto. Además, Buenos días, qué grato estar de nuevo con ustedes hoy aquí en este día después de elecciones en Colombia, que es un día festivo, y a ustedes que los veo allí dando informaciones sobre todo. bueno, festivo, pero no hay mucha festividad. Pues no, mire, depende cómo se le mire. A mí me parece positivo
que hubiera salido derrotado Federico Gutiérrez, porque en últimas lo que ocurrió con él fue que él era el abanderado o el vocero de las más grandes castas políticas. A él se le habían unido el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, el Partido de la U, Mira, que es una organización política de origen cristiano, y el gobierno con toda su fuerza y además con los organismos de control. Y a pesar de eso no pudo ganar. Ese es un mensaje muy, muy importante. Sí, fue una derrota al sistema de los partidos. Claro, esa es una situación absolutamente impensada. Los empresarios todos estaban con él. Sí. Y el resultado de ayer los dejó obviamente anonadados y buscando replantear ahora lo que viene de campaña. ¿Y qué queda? Pues que Petro sacó el 40% y Rodolfo Hernández, que es una persona nueva en la vida política nacional, porque él simplemente había sido alcalde de Bucaramanga, irrumpe sin ninguna maquinaria política, con el solo discurso contra la corrupción, algo que le han dicho que en el caso de él es como contradictorio, porque tiene en este momento un proceso muy avanzado. Él está imputado por corrupción. Por una indebida celebración de contratos. Y entonces irrumpe en la vida pública con un porcentaje muy importante, sacó el 28%, Petro sacó el 40.1 casi y 28 algo Hernández, pero supuestamente Federico salió a decir que él apoyaba a Hernández y obviamente ellos están pensando que los votos de Federico se van a pasar rápidamente y sin ningún matiz al campo de Rodolfo Hernández. Y yo creo que ese traslado de votos, esas militancias heredadas, me parece que en estos tiempos no son iguales a como ocurrían hace 20 o 25 años. Yo creo que, por supuesto, la situación de Petro es difícil, porque ahora todo el establecimiento de los empresarios, la misma gente que estaba con Fico, pero ahora ya con el temor de que van a perder el poder, lo ven como una realidad, se van a unir y la campaña que se viene en estas 3 semanas va a ser feroz, va a ser una campaña a mordisco y aquí van a salir muchas cosas. Yo decía ayer en un programa en el que estuve interviniendo que ahora en estas 3 semanas yo creo que lo que va a ser ostensible es que se van a dedicar los enemigos de Hernández a promover todas las cosas que le pueden publicar en su contra. Su manifestación de hace unos meses en la que dijo que él era seguidor de Hitler, sí, o sus manifestaciones en contra de mujeres, o esas cosas destempladas cuando le dio un bofetadón a un concejal de su municipio. Y le tiró un palabrón. Anoche mismo comenzaron a circular videos en redes sociales. Sí, sí. Y él tiene él es un hombre que, a mi modo de ver, a él se le nota la incultura en el sentido de sus aproximaciones literarias, de su cosecha humanística, porque todo esa, como decimos aquí, a madrazo limpio, muy, muy grosero, y eso le encanta a la gente. Lo peor es que eso le encanta a la gente. Ramiro, yo pensaba hace un rato en preguntarte algo y es, tú conoces muy bien la realidad panameña, creo que sabes lo que te voy a preguntar porque ya hago la risa. ¿Cuál de los candidatos se asemeja más a Ricardo Martinelli en Panamá? Pues sin duda el que más se asemejaba era Fico, porque además no se les olvide que Fico es el Partido Centro Democrático, es Uribe, y Uribe con Martinelli, o digo mejor, con los Martinelli, con todos los Martinelli, pues ha tenido una proximidad no solamente ideológica, en muchos otros escenarios, de manera que yo creo que Fico era el más parecido. Ahora, desaparecido Fico de la contienda electoral, pues a mí me parece que el que viene a ocupar un poco ese mismo punto de parecerse a Martinelli y a lo que significó o lo que significa en Panamá, pues sin duda es Rodolfo Hernández. Económicamente, veo mucho temor
en Colombia. Bueno, ya el peso está en 4.100, se espera que vaya para 4.500. Económicamente, ¿les iría mejor a los colombianos con Rodolfo o con Gustavo Petro? Pues aquí hay un pánico gigantesco porque los empresarios todos han puesto el grito en el cielo y han llevado a la gente a decirle que Petro va a acabar con el país, que Petro va a expropiar, que Petro va a suspender la exploración de petróleo y que Petro va a utilizar los recursos que están en los fondos de pensiones para efectos de dedicarlos a otras tareas del gobierno. Y entonces tienen empanicado a una gente pues que tiene cosas que perder. Y entonces eso es lo que ha hecho que mucha gente votara por Fico. Pero fíjese que no lograron convencer. Yo creo que entre Fico y Hernández, a mí me parece más peligroso Hernández, es mi impresión personal, pero si usted le pregunta a otra persona van a decir, no, es que Petro es el horror, porque Petro es el castrochavismo. Y yo he dicho algo que me quiero repetir aquí. Porque Voy, me perdí ahí. ¿Fico es menos peligroso que Rodolfo o Rodolfo es menos peligroso que Petro? yo creo que Petro es menos peligroso que los dos, Ok. que Fico y que Hernández, porque es que Petro ya fue alcalde, ya fue senador, él tiene un recorrido en la vida pública. La gente le critica que fue un mal alcalde, de pronto eso es cierto, pero tiene el sentido del Estado. Ahora, a quienes dicen aquí que es que esto se va a volver el castrochavismo y que aquí vamos a terminar como Maduro, yo les respondo lo siguiente, las condiciones no son iguales. Cuando Chávez ganó las elecciones y vino la revolución bolivariana y luego Maduro, ¿por qué fue eso posible en Venezuela? Porque tanto Chávez como Maduro tenían el respaldo de los militares. En última, a la gente no se le puede olvidar que Chávez es un militar o era un militar. Y entonces cuando él llega al poder, ganó limpiamente en las elecciones, pero él era un milico, de eso no hay duda. Y así se comportó, y ese era su talante. Y por eso los militares lo respaldaron. Él tuvo todo el tiempo su respaldo, inclusive cuando lo tumbaron por unas horas y volvió. Eso fue gracias al apoyo que tenían algunos militares que no se sumaron al golpe. Pero aquí en Colombia, nuestros militares, estoy completamente seguro que no le van a ganar una aventura de sumarse a un gobierno socialista, a un gobierno comunista, a un gobierno que expropie. Eso no va a pasar aquí. De manera que no hay posibilidad de que pase lo mismo que en Venezuela. O sea que es un escenario parecido, por ejemplo, al de Ollanta Humala en Perú, se me antoja, que si bien era un candidato de izquierda que ganó las elecciones, su agenda de gobierno fue muy parecida a los candidatos a los presidentes que le habían precedido. Pues de pronto puede parecer eso, solo que en el caso de Petro, con toda la cantidad de amigos que le han disparado, no ha habido alguno que pueda decir que está involucrado en actos de corrupción como si lo estuvo Ollanta Humala y su mujer. Y por supuesto, Petro está muy lejos de parecerse a Castillo, el actual presidente del Perú. Más bien es Castillo y Rodolfo Hernández sí parecen tener como una semejanza. Son personas muy parecidas en mi opinión. Daniel Coronel decía el viernes, Ramiro, que para él Petro, más que parecido a Chávez, él lo veía parecido a López Obrador. ¿Coincides con ese análisis? No, yo creo que no, porque primero la procedencia de Petro. Petro fue un hombre que estuvo alzado en armas contra el Estado, él fue guerrillero y yo creo que obviamente él hizo la paz y se incorporó a la civilidad, pero su procedencia, su origen, su vertiente ideológica y política es la de un hombre que estuvo dispuesto a alzarse en armas contra el Estado colombiano. Eso nunca le pasó a ANLO. Y yo creo que por lo demás yo siento que tal vez lo que Daniel quiso decir, y en eso puedo coincidir, es que en la administración que ha tenido ANLO como presidente de México, con la administración que tuvo Petro como alcalde, uno sí nota desorden, uno nota improvisación, uno nota una especie de autoritarismo, pero yo creo que ideológicamente son distintos. También decía Daniel
que una característica de Gustavo Petro es como una especie de aislacionismo, dificultad para formar equipo y contrariedad cuando algún miembro de su equipo le Que lleva no la recibe contraria. críticas. Le lleva la contraria. Y a mí eso me recordó el perfil de Vladimir Putin en estos momentos, que en los análisis que hacen del perfil de Vladimir Putin es exactamente ese. Sí, es cierto. Eso se le critica a él cuando llegó a la alcaldía. El primer año fue un desastre porque su más cercano círculo de amigos y de personas con los que ha estado toda la vida lo acompañaron en puestos claves en la alcaldía y muy pronto tuvieron que retirarse. Allí estuvo, por ejemplo, Antonio Navarro, que fue un combatiente y líder del M-19. Y muchos amigos de él que estaban cercanos tuvieron que irse retirando porque era imposible el manejo de las cosas con él. Pero yo creo, es mi percepción, que Petro tiene que haber entendido que esa forma de gobernar no lo lleva a ninguna parte, sino al desastre. Yo espero que esa experiencia a él le haya enseñado un camino distinto, porque eso de tratar de que los segundos le tengan que opinar siempre el sí, ese es el peor asesor, el peor consejero de un mandatario, es una persona que no es capaz de decirle estás equivocado. Y yo creo que Petro en el gobierno como alcalde sí dio esa sensación, eso sin duda. Ahora, que se parezca a Putin, bueno, ahí están pues perjudicados ambos, ¿no? Sí, hay un tema y es que el voto no es racional, ¿no? A pesar de que muchas personas dicen yo voté por Fico, ahora voto por Rodolfo, hay otras personas que dicen Rodolfo es más peligroso que Petro porque salió de la nada. Petro ya uno sabe más o menos por dónde va la línea, te gusta o no te guste, pero con Rodolfo no. Entonces, ¿cómo va a entrar en este juego ese tema, no? Pues yo creo que sí es cierto, en un país tan polarizado, por eso es que es tan importante lo que pasó ayer, porque en un país tan polarizado no había no dos opciones, Petro y Fico. Y resultó que por la mitad se metió Rodolfo Hernández, que aparentemente no está en ninguno de los extremos. Yo creo que la gente que votó por Fico sí está más en capacidad de irse desplazando hacia Hernández, porque allá hay mucho uribismo. Pero también hay gente que yo creo que hace la medición de que Hernández no les da confianza. Ayer, por ejemplo, en las primeras horas después del triunfo, salieron varios juristas, el doctor José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, todos a apoyar a Rodolfo Hernández, a decir que entonces era la solución. Y muy pronto es Rodolfo Hernández, que es como un trompo en un dedo, nadie lo puede manejar. Y salió y dijo no, que él, y lo importante del triunfo de él era que había acabado con el uribismo. Luego, entonces a él les está mandando un mensaje de que no lo van a poder controlar. Claro, yo por eso cuando vi a Fico ayer en el video, trasladándole sus votos, dije, vamos a ver si Rodolfo Hernández los acepta, porque por más que los necesite para ganar, está eso por un lado. Por otro lado, mandaría el mensaje equivocado de que apoya la partidocracia, que es precisamente la que hizo que él quedara en vez de Fico. Doctor Claro, Bejarano. y además hay otro factor, que es que la gente que votó por Rodolfo Hernández lo hizo pensando en que es una persona ajena a las maquinarias políticas. Exacto. Y cuando Fico sale y dice que va a votar por Rodolfo Hernández, la gente no se le olvida que detrás de Fico están el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical. Y Uribe. Uribe, el Centro Democrático, el gobierno. Entonces yo creo que la gente dirá, bueno, pero al fin ¿qué? Nos metió aquí un embuchado. Yo creo que eso no le va a funcionar así. Sí, acepta los de Fico, pero pierde algunos de los de él también. Doctor Bejarano, Sí. La gran pregunta que cualquier analista político se hace es, bueno, estaban los dos extremos, ¿verdad? Por la izquierda Petro, por la derecha Fico. Pero el candidato del centro, natural, que era Sergio Fajardo, se desinfló. Y Rodolfo Hernández le ganó el mandado a Fico, pero sobre todo a Sergio Fajardo. Quedó casi que al nivel de Peñalosa. Sí, no, de a milagro va a recuperar el subsidio ese postelectoral que dan en Colombia. Creo que no. Raspandito. Es cierto, a duras penas sacó el 4%,
que es el porcentaje que le permite cobrar el auxilio estatal para la campaña. Yo creo que a Fajardo lo mataron varias cosas. Lo primero, que en la campaña pasada, cuando estuvo a punto, estuvo a 200.000 votos de pasar a la segunda vuelta, y si hubiera pasado a la segunda vuelta, yo creo que el presidente habría sido él. Pero cometió dos errores en ese momento. Uno, le anunció al país que no iba a ser nunca más candidato, y además se fue a ver ballenas al Pacífico. Y eso la gente no lo perdonó. Sí. Y luego entonces lo vieron demasiado tibio, demasiado que no tomaba decisiones. Él no entendió el mensaje de que para apoderarse del centro tenía que romper con el extremo del que él venía. Y además las encuestas lo fueron apagando, porque esa es otra. Las encuestas son un instrumento muy importante para ver la foto de un día electoral, pero también son un instrumento que va apagando, va marchitando figuras. Y eso le pasó a Fajardo. Ayer, por ejemplo, cuando habló Fajardo, a mí me pareció que hizo muy buena intervención, porque dijo en primer lugar que seguía en la vida política, con lo cual yo creo que el mensaje que mandó es que dentro de 4 años lo vamos a tener. Y segundo, le dijo que no, por lo pronto no optaba por ninguno de los dos candidatos porque tiene que consultarle a sus bases, a su organización. Eso me pareció serio de un político. Pero sí es evidente que Fajardo quedó en una situación muy complicada, muy difícil. Los votos de Fajardo, que son el 4%, pues no son obviamente deleznables, porque ese 4% es un porcentaje importante de votos. 800.000 votos más Claro, o menos. en una elección entre dos, cualquier voto suma. Ahora, señor Bejarano, ¿usted cómo ve para la segunda vuelta la suma de todos los votos de Fico más Gustavo Hernández ganándole a Petro? Porque eso lo estábamos discutiendo, sí, Rodolfo Hernández, ganándole a Petro, eso lo estábamos discutiendo hace unos minutos nosotros acá. O sea que por lo que vimos ayer en esta primera vuelta, si se hubiesen sumado los votos de Fico más Rodolfo Hernández, hubiesen tenido la mayoría del 50% para ganar en una primera vuelta y que Petro perdiese. Ahora, ¿esa es una realidad posible para una segunda vuelta, la suma de todo ese caudal de votos de uno y otro? Eso es lo que algunos analistas avisoran hoy, que por eso dicen que está perdido Petro, porque sumados los votos de Fico con los de Hernández, ellos llegaron hasta el 52%, pero yo creo que ese análisis tiene un error, y es que los votos de Hernández son antiestablecimiento, y yo no creo que se vayan a sumar tan fácilmente los votos de Federico a los de Hernández, porque allá hay una exclusión. Y ya Hernández anoche les dijo que había acabado con el uribismo. Esa época en la que un candidato derrotado le endosaba a sus candidatos a otro, eso ya pasó. Eso no existe en Colombia. Pero en este momento, tomando eso en cuenta, Ramiro, ¿quién tendría más difícil la situación y la lucha de aquí a la segunda vuelta, Petro o Rodolfo? Yo creo que es una lucha difícil para ambos, porque Petro obviamente llegó a un porcentaje muy importante y hay quienes dicen que no puede crecer más. Yo creo que él sí puede crecer más, porque le pueden llegar allí votos de Fajardo, le pueden llegar votos de izquierda, de gente que no votó. Una cosa muy importante, que es lo que yo creo que explica el resultado electoral, y es que los votos de la costa atlántica, que normalmente eran votos uribistas, esos votos no le llegaron a Fico. No. Entonces, me parece que Petro tiene una labor muy importante de volcarse a la costa atlántica y sumar ese electorado a él. Él la tiene muy difícil porque sigue la gente teniendo desconfianza. A él lo ven como un diablo aquí que va a acabar con la inversión, que esto va a ser el castrochavismo, y él no ha podido vencer eso. Y por el lado de Hernández, pues tiene una cantidad de interrogantes, de miedos, también porque pues él es una persona, primero, irascible. Esas cosas que han sacado de él pegándole a un concejal, eso no puede suceder en la vida de un hombre público normal. Bueno, él dijo que iba a convertir la Casa de Nariño en una... que era una cosa de arte, y que él iba a andar sin escoltas y sin seguridad en la calle y en taxi, ¿no? Eso es porque no sabe cómo es que es el gobierno. Exacto. Sí, no. Porque no sabe cómo es el gobierno, claro.
Exacto, un país donde hasta los periodistas tienen que andar escoltados con 2 y 3 carros. Oiga, doctor Bejarano, el escenario, no sé por qué, pero ayer alguien conversando en un grupo, alguien me dijo que se está peruanizando la elección en Colombia. Ustedes recuerdan la elección de Perú, en donde entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que fue voto finish, o sea, por menos de medio punto. ¿Puede suceder algo así en esta segunda vuelta en Colombia? Sí. ¿O la diferencia va a ser mayor? No, yo creo que va a ser una diferencia voto finish, porque esa polarización no quedó superada ayer. Ayer perdió el uribismo, de eso no tengo duda, pero que vaya a quedar completamente desaparecido de las urnas es muy difícil. Y es verdad, aquí pues estamos en una situación parecida a cuando el chinito Fujimori se metió por la mitad y fue presidente y dictador 10 años. Y ahora que está Castillo, pues hay algo parecido. Los peruanos están obviamente enloquecidos con un presidente que no tiene ritmo de estadista. Y ojalá que eso no nos vaya a pasar a nosotros. Ya hablamos de economía y hablamos de política, estabilidad, democracia, institucionalidad. Pero a nivel de política exterior, Ramiro, ¿cuál sería la diferencia entre Rodolfo y Petro? Pues a mí me parece que Petro tiene más noción del mundo por su experiencia como senador, como hombre que ha estado en la vida pública durante mucho tiempo. Petro, por ejemplo, sabe que hay que restablecer las relaciones con Venezuela. Petro, por ejemplo, sabe la importancia de mantener relaciones con los Estados Unidos y ya entiendo que ha hecho reuniones con gente de la embajada. Me parece que tiene más el mundo en la cabeza Petro frente al tema internacional. Es un hombre que ha viajado más en función de la vida pública que paseando, que es lo que yo creo que es lo que le pasa a Hernández. Hernández ha viajado mucho, pero de turista, ¿no? Y eso no es lo mismo. No es lo mismo llegar a Panamá a hacer turismo que llegar a hablar allá con personas como ustedes o con el gobierno, con la gente que está pues metida en el conocimiento de la historia y de los acontecimientos. Y yo creo que eso hace una diferencia importante, la experiencia. Sin duda que va a ser interesante esta segunda vuelta el próximo día. No, y hay que ver el endoso que se le va a dar a Petro. O sea, ese endoso a Petro, señor Bejarano, será de parte del establecimiento, sobre todo por lo que usted dijo acerca de el voto contra el establishment que representa Fico, Rodolfo Hernández específicamente. El voto, a favor el de Fico, el de en contra el exactamente, de el voto contra el establishment. Claro, esa va a ser entonces la gran discusión que se va a dar en la elección en segunda vuelta. Pero el establishment, ¿de qué lado estará? ¿Del lado de Petro o del lado de Rodolfo que no quiere el establishment? Es una situación un poco compleja, pero en política, bueno, para situaciones complejas, la política que estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? ¿Usted cómo la ve? Pues mire, aquí tenemos una frase que acuñó un ministro de Uribe, que primero le reclamaron porque Uribe había dicho que no se quería hacer reelegir, y luego cuando empezó a reelegirse le preguntaron, bueno, pero no hay una contradicción, y el tipo dijo una cosa que se ha vuelto como ya de la costumbre política, y dijo, es que la política es dinámica, que es una manera pues elegante para decir que una persona se puede voltear y cambiar de criterio. Y yo creo que esa expresión de que la política es dinámica también ha escalado en el sector empresarial. Los empresarios tienen la habilidad de estar con todos los gobiernos. Por eso si uno le pregunta a un empresario, ¿usted es de izquierda o de derecha? Dice, no, yo soy gobernista, porque esa es la función que ellos tienen. Y yo creo que en el caso de Petro ha tenido cercanías con unos empresarios muy importantes en el pasado. Él estuvo muy cerca, por ejemplo, de los Gilinski, que hoy en día, por estos tiempos, están protagonizando una lucha sin cuartel contra el grupo empresarial antioqueño, y son unos empresarios muy poderosos. En medios también. Aunque Hernández se dice que es un empresario, y es un hombre muy rico, pero es un empresario, eso por ejemplo va a salir ahorita en esta segunda parte, cuando le empiecen a sacar los abusos que se dice que ha cometido
en el tema de financiar vivienda, aprovecharse de la gente, etcétera. Él ha sido un empresario, pero un empresario que ha tenido pues éxito en una provincia, pero no es un empresario de las grandes ligas, sin duda, ¿no? Pero yo creo que los empresarios van a empezar a aproximarse a ambos. Y seguramente esto les molestará si saben que yo lo estoy diciendo aquí, como también lo he dicho aquí en Colombia. Los empresarios a la hora de la verdad apoyan a aquel con el que se sientan más cómodos y que corran menos riesgos. Y eso es lo que yo creo que va a suceder. O puede pasar como pasa en Panamá, que le apuestan a todos. A todos le dan un poquito Sí, pero para quedar bien con el que salga. pero ahí se refieren al sector empresarial formal. Exacto. Lo que dice el señor Bejarano es el establishment, que va más allá de ese sector formal. Bueno, como que coincide un poquito la cosa. A veces, pero no necesariamente. Y no en vano llaman a Hernández el Donald Trump colombiano. O sea, él va contra el establishment. Una pregunta, Ramiro. ¿Para esta segunda vuelta hay posibilidad de publicar encuestas antes del 19 de junio? Sí, claro que hay posibilidad de encuestas, pero hasta una semana antes. Hay veda. Hasta una semana antes. Esa cosa de las encuestas es terrible porque a pesar de que las encuestas se suspendieron hace una semana, hasta ayer estaban circulando encuestas que supuestamente estaban hechas en las campañas. En unas decían que Fajardo iba a sacar el segundo puesto, otras que iba a ganar Petro en primera vuelta. En fin, el reino de la desinformación. Eso va a pasar aquí en las 2 siguientes semanas. Y la última semana no puede haber encuestas. Bueno, esperaremos a ver y volvemos a conversar, Ramiro, en 3 semanas. Así es. Pero mira. Bueno, pues muchas gracias, Flor, y a ustedes, queridos amigos, por esta invitación que ha sido muy agradable y muy entusiasta que ustedes estén siguiéndole tan de cerca el pulso a lo que está pasando en Colombia. Están más enterados que nosotros. Toca, porque es un vecino muy importante. Igualmente. Gracias, Ramiro. Que tengas excelente día. Nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos. Ya estamos de regreso con más. Mira, aquí la batalla que viene en Colombia es la batalla del establishment contra el que ellos no consideran parte del establishment. Yo no sé cuál de los dos será. Algunos dicen que es Rodolfo Hernández, otros dicen que es Petro, pero yo creo que por allí va a ser lo que viene la segunda vuelta en Colombia. Mira, Petro fue anti-establishment cuando era guerrillero, sin duda. Obvio. Usó en armas contra el Estado. Pero desde que se firmó la paz. Pero que se acabó la paz ahora mismo, más establishment no puede ser. Pero mire lo que me escribe alguien y creo que tiene toda la razón. Petro es igual a cualquier izquierdoso, Hernández es igual al 99. Jodidos porque Colombia se fue a los extremos. Tú dices al 99% de quién. Al super 99. Así que, bueno, a mí se me parece que lo preocupante, más allá de las semejanzas... O sea, que quizás el discurso es una lucha de extremos. El discurso de Hernández es solamente de la boca hacia afuera anti-establishment, pero él realmente es parte de ese establishment. Yo creería que sí, y se parece en eso a Martinelli en Panamá, que se venden como anti-establishment siendo lo más establishment que hay. Exacto, y al final eso es lo que va a determinar el apoyo de los poderes económicos que van a jugar un rol importante en estas elecciones, porque la gente ya habló claramente, ¿eh? O sea, la mayoría quiere a Petro, pero no lo suficiente como para verlo como presidente. Y eso lo digo porque si no, realmente la suma de Fico y Rodolfo Hernández no hubiese dado el número que dio. Claro, que esa es la verdadera mayoría. Exactamente, esa es la verdadera mayoría. La gran encrucijada hoy y por los próximos 3 semanas es cuántos de los votos de Fico serán realmente trasladables a Rodolfo. Eso va a determinar quién la va a tener más difícil, si Petro o Rodolfo. Y otro elemento que hay que considerar, hubo 46% de abstención en primera vuelta. En segunda vuelta usualmente hay más abstención. Sí, normal. Pero si se logra motivar a la gente a votar en segunda vuelta, el resultado puede ser sorpresivo. Es alta la abstención, pero siempre ha sido alta en Colombia la abstención, muy alta. De hecho, allá recuerdo que en las elecciones que he cubierto allá se le da mediodía libre a las personas que votan. Mira tú.
Bueno, también votan para igual que acá el incentivar domingo, la ¿no? abstención. No, para incentivar la votación. Bueno, y un elemento, votan igual que acá en es que domingo. este fin de semana en Colombia era puente, o sea, hoy es día Es festivo. festivo en Festivo. Colombia. Entonces, eso pudo haber incidido. Acá en Panamá igual, ¿no? Acá en Panamá también. O sea, no solamente cae en domingo, sino el lunes es libre, normalmente, sí. Sí. Hubo las escuelas, ¿no? Las escuelas, creo, sí, las escuelas. Hubo gente que no votó porque se fue de fin de semana largo, eso es así. Sí, pero siempre pasa. Bueno. Por Bueno, eso digo que el abstencionismo suele ser muy alto allá. Bueno, se nos acabó el tiempo. terminamos. Terminamos por hoy. Si usted sigue en RPC Televisión, Infraganti, en Telemetro Radio y oye El Brunch. Hasta mañana. Chao.